que se está volviendo imperioso, revisar las condiciones de vida en otros espacios, pero paralelamente nos encontramos con una serie de manifestaciones, de aglomeraciones, donde hay muchas demandas de los individuos a irse a un espacio que les garantice condiciones de vida mejor, etcétera, a dudas, a violencia, a una desesperación, a una depresión por este encierro que nos ha implicado la pandemia. Todo esto forma parte de lo humano. Todo esto está ahí, presente. Y necesitamos, pues, revisarlo, necesitamos plantearlo. ¿Qué es el humanismo? Primer pregunta, que es sobre lo que vamos a hablar. Para empezar, yo quiero decir que el humanismo no es algo que esté hoy aquí, en este evento. No es algo que haya ocurrido en otro momento de la historia y que lo recordemos. Lo humano, el humanismo, es algo que ha estado a lo largo de toda la historia del ser humano. En este sentido, podríamos hablar que como movimiento general, como movimiento que le da impulso, como movimiento que lo define, nos ubicamos en el Renacimiento de los siglos XVI, XVII, donde se enaltecen los atributos del ser humano. Esto es, ese humanismo que fue definido en ese tiempo, en el siglo XVI, siglo XVII, lo que nos ayuda es a constituir una base para un proyecto de modernidad que se gestó en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, en el siglo de la razón. Y a partir de ahí, este humanismo se define como una facultad que es motor de la existencia. El humanismo es algo que dice, regresemos con la mirada que ya los propios griegos clásicos tenían sobre el hombre. Una mirada diferente. El siglo XXI también se tiene que hacer diferente. Es una mirada donde tenemos que revisar y replantear lo que significa el bien del hombre a través de una moral racional. Que ponga en condiciones de igualdad a todos los individuos. Un proyecto que se gestó en el siglo XVIII, en el proyecto de modernidad para toda la humanidad. Sino hoy, frente a esta nueva condición humana, frente a esta nueva condición como colectivo, que necesitamos luchar para reestructurar una idea de vida. Así pues, hablar del hombre, y aquí voy a hacer un paréntesis, refiero al término hombre como algo genérico que incluye todos los géneros que constituyen al ser humano. Hombre como sinónimo de ser humano. Entonces, hablar de ello, hablar de lo humano, del humanismo, requiere un pensamiento de apertura sobre lo que somos, lo que hemos sido y lo que queremos ser. Requiere abrirnos a una nueva condición de vida e interacción. Hoy no solo interactuamos frente a frente entre tú y yo, entre ellos y nosotros. Hoy estamos interactuando con otra serie de elementos que nos están dando sentido a nuestra existencia. Aquí yo tendría que hablar y referir a este humanismo que se vincula directamente con una racionalidad, con un pragmatismo. Y en ese sentido, tendríamos que hablar de ese pragmatismo que nos lleva a determinadas posiciones o sentimientos. El humanismo hoy se ha visto viciado, se ha visto impregnado por posiciones o sentimientos de incertidumbre, desventura, pérdida de identidad, construcción de valores y lenguajes que en muchos momentos hacen irreconciliable la relación y la interacción entre generaciones pasadas y generaciones presentes.
Aquí el cibermundo se hace presente con ciertos antagonismos que hacen que sea divergente la tecnología y lo humano. Podemos decir que en este humanismo de hoy que se define, la humanidad está volcada hacia el utilitarismo. La comunicación en masa, cibernetizada, desafiada por la apertura a la globalización comercial, política e ideológica, de pronto ha desdibujado el vestido de cada uno en lo singular y ha dado un ropaje que precisamente tiene que ver con una idea de lo humano que es lo más universal que de pronto se ha vivido. Hoy, el humano del siglo XXI tiene un carácter completamente universal. Es igual a otros. Esta racionalidad del pragmatismo en lo humano, entonces, nos lleva a considerar que necesitamos revisar para que eso humano no se esté planteando como sinónimo de robot. Lo humano tiene sentimiento, tiene emoción, tiene perspectiva y debe tener prospectiva también. Hasta aquí dejaría mi primera participación, mi reflexión sobre humanismo. Doctor Juncos. Muchas gracias. Gracias, doctora Capriles. Muy bien, pues vamos entonces ahora, a partir de estos planteamientos realizados, a dar la palabra a la profesora Marina Kryskowski. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. Bueno, me quedé pensando en todo lo que ha dicho Clarisa y me gustaría entablar un diálogo con mi colega. Que, bueno, yo cuando recibí la invitación y la primera parte de esta charla acerca del concepto de humanismo, pensaba que tenemos tantas demostraciones concretas de falta de humanismo en nuestro presente, de falta de consideración de lo humano como algo que debería ser central en nuestra forma de mirar la realidad. Que, bueno, cuesta hablar, ¿no? Del humanismo en el siglo XXI, no del humanismo de la Edad Media reproducido en el siglo XXI, sino de algunas de las ideas centrales que tienen que ver con considerar lo humano o al ser humano como el centro de lo que rige por lo menos la interacción social y la organización de las sociedades. Pero decía, bueno, hay tantas muestras de que esto no es así, que a mí en lo particular me cuesta pensar cómo recuperar, que es lo que creo, cómo contrarrestar el utilitarismo, cómo contrarrestar la globalización, la tecnocracia, donde la tecnología como herramienta puede usarse para muchas cosas, pero pesa más el monopolio de ciertas empresas y del uso de la tecnología en términos de control, ¿no? De invasión sobre la privacidad de las personas. Bueno, todas estas cosas me hacen pensar que sí hay que rescatar ideas centrales del humanismo para traerlas de nuevo al siglo XXI y contrarrestar, digo, estas tendencias que lo que nos muestran es cómo somos capaces de destruirnos a nosotros mismos y al entorno, y cómo somos capaces de hacer prevalecer lo utilitario frente a la supervivencia incluso de nosotros como especie, ¿no? Y de nuestro propio planeta. Y me preocupa en ese sentido que la pandemia, que en un principio parecía mostrarnos que esto es algo que es como un aviso, ¿no? De que estamos acabando con nosotros mismos, pase de largo, o sea, se supere y dejemos de lado otra vez en pro de este utilitarismo y esta visión del bien individual sobre el bien común, que yo creo que es lo que prevalece en nuestras sociedades, y no aprendamos
esta terrible elección que nos dejó encerrados más de un año, que tenemos que cambiar la mirada, ¿no? Y volver a traer el bien común como algo que esté por encima del bien individual. Digo que me preocupa porque, por lo menos en la experiencia inmediata, en cuanto se puso el semáforo amarillo, la gente que puede y tiene poder adquisitivo salió en masa, ¿no? Se llenaron los centros comerciales, se llenaron las tiendas, y eso otra vez muestra que seguimos pensando en el bien individual y no en el bien común. Estas ideas del humanismo pueden estar presentes en algunos, pero seguimos ciegos frente a la gran desigualdad a la que hemos llegado. No es de ahorita, ¿no? Esta es una cuestión histórica, pero en este momento donde, como decía Clarice, el avance de la ciencia es muy, muy importante, a la vez se ha intensificado la desigualdad, la miseria, ¿no? La incapacidad que tenemos como seres humanos de procurar el bien para todos. Entonces, bueno, creo que tengo una visión del día de hoy un poco negra y pesimista. Creo que en otras intervenciones podré ser un poco más optimista. Yo creo profundamente en el poder de la educación para contrarrestar todas estas situaciones, pero sí creo que hay que ser claros en que sí estamos en un momento en el cual tendríamos que promover un tipo de interacción entre las personas que sea diferente, que no estemos basados, que es mi opinión, en las relaciones de poder, donde en cualquier relación uno ejerce el poder sobre el otro. No importa si es en la pareja, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, entre los países, ¿no? Estamos organizados alrededor del ejercicio del poder. Y eso trae como consecuencia, pues, muchas cosas que ahora vemos, ¿no? Pero sobre todo la desigualdad. Entonces, bueno, en mi opinión, ¿qué del humanismo? Pues del humanismo hay que recuperar la idea de el cuidado por los otros, el centro en el ser humano como esto que nos hace de pronto postergar el bien individual por el bien común, ¿no? Y que es algo que es bien difícil de instaurar en esta sociedad actual, pero que hay muchas manifestaciones de que hay movimientos sociales, grupos sociales que sí están peleando por estas otras formas de relación social y otras formas de vivir en este nuevo siglo, que bueno, llevamos 21 años ya, pero sigue siendo recién estrenado desde el punto de vista histórico. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marina. Bueno, hay varios planteamientos aquí interesantes. Este asunto de la convergencia entre el bien común y el bien individual me parece muy relevante. Habría que pensar esta tensión, posible contradicción, pero bueno, yo no voy a comentar por el momento. Vamos a dar ahora la palabra a Rodrigo Polanco. Adelante, Rodrigo. Buenos días todavía. Buenas tardes para quienes están en el continente suramericano. Muchas gracias por la invitación. Voy a permitirme compartir algunas láminas. Y bueno, pues la primera aclaración que quisiera hacer es que pues yo no soy experto ni en humanismo ni en educación, a pesar de que tengo un doctorado en evaluación educativa. Es un doctorado muy especializado, entonces tampoco me puedo considerar experto en educación. Así que lo que voy a decir está más basado en mi experiencia de 45 años de docencia universitaria que en una disquisición erudita del tema. Sin embargo, la primera idea que me surge del humanismo, pues es el ser humano en el centro. En este sentido, al ser la educación un proceso realizado por personas y para personas, lo primero que yo me preguntaría es si podemos hablar de educación sin hablar de humanismo.
sin hablar de ser humano. Más bien yo creo que lo que tendríamos que hacer y lo que valdría la pena es definir qué concepto de ser humano es aquel al que nos referimos cuando hablamos de educación, en cuyo caso emergen los dos protagonistas del acto educativo, ¿no? El docente por un lado y el discente por otro, sea que a este lo llamemos alumno, lo llamemos estudiante. En el caso del discente, del alumno, habría que preguntarse si estamos concibiendo a un ser humano como un receptáculo al que hay que llenar con conocimientos, con los conocimientos de su docente, o a un ser humano con capacidad de co-construir un entendimiento compartido del mundo con aquel. Por otra parte, cuando hablamos del docente, yo también me preguntaría si estamos hablando de un ser humano acabado, cuya misión es transmitirle al alumno o a la alumna parte de su sabiduría, o un ser humano también en proceso de construcción, ciertamente con algo más de experiencia y conocimientos que sus estudiantes, pero con la suficiente humildad como para construir con ellas y con ellos un entendimiento compartido del mundo. Evidentemente me inclino, junto con muchos de mis colegas, por una interpretación que concibe la tarea educativa más como un proceso colaborativo en el que las y los profesores, desde su mirada de expertos, caminen junto a sus alumnos y alumnas con el fin de ayudarles a construir interpretaciones del mundo que amplíen su capacidad de influir en él y en su destino. En esta misma dirección, el no concebir al estudiante como un receptáculo a llenar también nos lleva a considerarlo como una persona que no viene vacía, que no es una tabula rasa, sino que a pesar de ser un individuo en formación, trae ya consigo un cúmulo de experiencias y de conocimientos previos que constituirán los cimientos sobre los cuales se construirán estos nuevos aprendizajes. En tal sentido, una de las principales labores del docente debería ser la de generar una relación humana con sus estudiantes que favorezca su curiosidad por los nuevos conocimientos y su capacidad para relacionarlos con sus aprendizajes previos, con sus experiencias y sobre todo con sus propios intereses. Estas condiciones creo que favorecerían el desarrollo pleno del potencial humano de cada estudiante. Por otra parte, la educación, especialmente la educación superior, que es en la que he estado más inmerso, no debería conformarse solamente con generar nuevos conocimientos e interpretaciones sobre el mundo y sus diferentes ámbitos del saber. También es tarea muy importante de las y los docentes el promover el desarrollo de capacidades genéricas que coadyuven al proceso mismo de aprendizaje y que les sean útiles a los estudiantes y a las estudiantes en su formación profesional y en su desarrollo como seres humanos. Me refiero a habilidades tales como análisis, síntesis, aprendizaje autónomo, pensamiento crítico, metacognición, que son competencias muy útiles en el proceso mismo de aprendizaje, así como a otras capacidades como la comunicación efectiva, la toma de decisiones, la solución de problemas, etcétera, que son imprescindibles en entornos laborales y en general son habilidades para la convivencia armónica entre los seres humanos. En este último rubro, no es posible dejar de mencionar el papel central que debe jugar la formación axiológica y la discusión en torno a la ética en la formación profesional. Este es un tema que, si bien surge de las ciencias humanas, permea a todas las disciplinas y saberes y no está circunscrita, como en ocasiones erróneamente se piensa, a las humanidades y a las ciencias sociales. Todo desempeño profesional se realiza desde la valoración de lo que es bueno, lo que es conveniente, lo que es justo, lo que es bello, etc. Y sobre esas valoraciones se edifican los juicios en torno a la ética, no solo en el terreno de lo laboral, sino en el de todas las actividades humanas. Por ello, esta discusión debe estar presente en todas las intervenciones educativas. En algunos foros he escuchado que los valores
no deben ser responsabilidad de las instituciones educativas, pues estos se aprenden desde niños en la casa. Si bien puedo estar de acuerdo al menos parcialmente con esa aseveración, no quisiera dejar de mencionar que la adquisición de los valores en el seno de la familia se dan en un contexto muy distinto al de las aulas universitarias. ¿Por qué? Podríamos decir que el niño adquiere los valores de manera silenciosa, inconsciente y en muchos casos, la mayoría de ellos, irreflexiva, a partir simplemente de las pautas disciplinarias en el seno de la familia. En otras palabras, los valores los practica el niño de manera transparente. En los actos mismos están implícitos los valores, pero estos no se ponen de manifiesto de manera explícita. Así que yo pensaría que el papel de la universidad debe ser justamente el de sacar de la transparencia estos valores para debatirlos y promover la apropiación reflexiva y consciente de ellos por parte de los estudiantes. Relacionado con lo anterior, no podemos omitir el hecho de que la formación profesional debe considerar el desarrollo del individuo en toda su dimensión y no solamente en lo tocante a su especialización profesional. Con ello quiero concluir diciendo que uno de los fines de la tarea educativa debiera ser el ayudarle al estudiante a construir su propia identidad, no solo profesional, sino personal, como miembro de un conglomerado social, pero no como una identidad única y permanente, que es como a veces se considera, sino más bien por el contrario, como una identidad en constante desarrollo, con posibilidades de reinventarse constantemente, a fin de que pueda ajustarse a los cambios cada vez más frecuentes en los entornos físico y social. Bien, y con esto quisiera terminar mi intervención en esta primera parte. Dejo de compartir. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, por tu participación en este segmento. Bien, vamos a continuar. Me voy a permitir hacer algunos comentarios rápidos para dar luego pauta a la siguiente parte. Si hurgamos un poco en razón al origen etimológico de la palabra humano, podemos identificar que su base está en el latín humus, tierra, y anus, procedencia o pertenencia, o sea, el que proviene de la tierra o pertenece a la tierra. Es muy probable que esto tenga también referentes con algunas visiones de alguna cosmogonía en el contexto histórico particular que le dio origen. La evolución de la concepción del hombre sobre sí mismo es una historia amplia, larga de encuentros y desencuentros. En ese sentido, es un trayecto que muestra múltiples formas en que los seres humanos han producido para hablar sobre sí mismos, es decir, cómo nos hemos entendido a nosotros mismos y sobre lo que la especie pretende o desea ser también. Se configura entonces también como un espacio de debate sobre lo que puede considerarse humano o inhumano, infrahumano o sobrehumano. Esta cuestión implica ponderar las manifestaciones más sublimes y trascendentes, creadoras de vida y más, pero también las acciones más aberrantes, contradictorias y terribles, catalogadas como indeseables, y tales concepciones en torno a estos temas no son fijas, sino que varían de acuerdo a los valores específicos que sustentan cada momento histórico. En cierta forma, esta historia puede considerarse como el proceso de construcción de su sentido e intención en este mundo. En este sentido, la comprensión del humano es solidaria con la comprensión de lo sublime y lo divino, y por otra parte de lo que puede ser considerado como terrorífico e infernal. Esta manera de mirar estas manifestaciones de la especie nos coloca ante un contexto en que lo humano está determinado y definido por contextos históricos particulares. Y también cómo se le pretenden adjudicar elementos, rasgos y cualidades que intentan trascender el tiempo y el espacio para constituirse como referentes o valores universales, que este es un tema importante en este contexto. Ya lo decía Rodrigo hace unos momentos, válidos en todo momento y en todo lugar.
la formulación de lo humano como aquello que debe ser buscado y logrado por diferentes grupos sociales, la reivindicación de los sentidos positivos de la existencia de lo que somos. En este sentido, a lo largo y ancho del planeta y en todo momento histórico, implicaría pensar en estos elementos fundamentales, lo cual sin duda es una pretensión muy compleja. Es ahí donde entra el plano de la educación. ¿Qué papel juega la educación y particularmente la educación universitaria, que ya Rodrigo ya nos decía algo al respecto? La universidad es una entidad que está por este siglo, cumplirá 1000 años de existencia si aceptamos que la primera universidad existente fue la Universidad de Bolonia, que cumplirá 1000 años. ¿Cuáles son las condiciones en las que desarrollamos la labor educativa en la universidad para reivindicar o ajustar algunos de estos sentidos que hemos producido sobre nosotros mismos? ¿Qué tipo de funciones cumple o hemos empezado a construir en torno al hecho educativo en el espacio universitario? ¿Lo hemos despojado del sentido que la universidad en sus orígenes tuvo, esta institución medieval? ¿O lo hemos modificado y en qué sentido y hacia dónde lo hemos direccionado ahora? Bien, pues daré pauta entonces para hablar ahora en la segunda parte de este panel sobre qué ha sucedido con la educación en el ámbito universitario y repensar el sentido de la universidad y su carácter humanista en el contexto actual y particularmente en torno al contexto de la pandemia. Vamos a dar otra vez 5 minutos a cada uno de los panelistas para que pueda expresar sus ideas en torno a ello, y voy ahora a darle la palabra a Marina para que alternemos el uso de la misma. Adelante, Marina. Muchas gracias, Luis. Bueno, es una pregunta muy interesante porque yo creo que la educación universitaria se ha transformado sin duda a lo largo de la historia de estos 1000 años, pero conserva ciertas raíces que todavía están ahí presentes y creo que no precisamente las que mejor deberíamos conservar. En el caso de la educación universitaria también actual, yo creo que es muy difícil hablar en general. Cada institución tiene sus propias prácticas, sus propias formas de organización, su propia historia. Y dentro de una organización como una universidad también, al interior hay distintas formas de entender el hecho educativo. Yo voy a hablar de la UNAM, que es la institución a la que pertenezco, y que, pues como una universidad vieja, en el sentido de que tiene más de 100 años, es una universidad compleja, es una institución compleja, que tiene al interior múltiples formas de comprender el hecho educativo. Podría decirte que incluso por cada facultad podemos encontrar distintas maneras de entender qué papel juega la universidad en la formación de los jóvenes. Sin embargo, bueno, a nivel general, en la UNAM creo que se privilegian ciertos aspectos que a mi parecer tienen una función bien importante en la formación de los jóvenes, más allá de la disciplina que tienen que aprender. La UNAM conserva una gran práctica como es el servicio social, donde sí se busca que los jóvenes tengan experiencias donde entren en contacto con la realidad social y entren en contacto con lo que desde su disciplina pueden ofrecer hacia la sociedad. También hay muchas formas, creo que fuera del currículum, básicamente, donde esta formación axiológica que mencionaba Rodrigo está presente en la formación universitaria. Ya sea porque se pone a discusión abiertamente o porque se ejercita de alguna manera. Sin embargo, también retomando la exposición de Rodrigo, yo creo que en términos de educación superior en general,
me atrevería a decir. Todavía estamos en una visión del estudiante como tabula rasa que debemos rellenar. Hay muy poca reflexión didáctica en este nivel educativo acerca de cuál es el papel del docente, cuál es el papel del estudiante. Si bien hay discursos sobre teorías del aprendizaje, sobre constructivismo, sobre la necesidad de la actividad por parte del estudiante para el aprendizaje, las prácticas cotidianas educativas son más bien de transmisión de información, de considerar al estudiante como receptáculo de esa información y que la información se asocia con la formación, cosa que desde mi punto de vista no debe ser así. En ese sentido, creo que conservamos prácticas muy antiguas, ¿no? Que no han evolucionado ni han sido tocadas por la reflexión y el avance que hay en el estudio, en el campo de la psicología, de la epistemología, acerca de cómo se construye el conocimiento. Estas prácticas sí me atrevería a decir que son transversales en la educación superior, incluso en la media superior, porque somos docentes de estas instituciones, profesionistas que no hemos sido formados para ser docentes. Hemos sido formados como psicólogos, como abogados, como ingenieros, como médicos, pero no como docentes. Y la docencia es una profesión en sí misma, que requiere preparación, que requiere estudio y que tiene sus propios fundamentos disciplinares teóricos, ¿no? Entonces, creo que sí estamos en una situación compleja donde, aunque haya un discurso hacia la formación de valores, el mero hecho de considerar al estudiante como un receptáculo de información es formativo también en el aspecto axiológico. Entonces, bueno, yo traería a la mesa esta discusión, esta reflexión acerca de la necesidad de entender la docencia universitaria como profesión para poder entonces hacer una reflexión acerca de cómo a través de mi propia práctica en el aula, yo genero autonomía en mis estudiantes, genero pensamiento crítico, genero la posibilidad de pensar en transformar la realidad, o desde mi propia práctica reproduzco esta visión de continuidad del statu quo. Creo que tenemos una gran contradicción en el nivel superior, donde a pesar de decir que la formación debe ser integral, que debe ser completa, que no solo educamos en una disciplina, sino en un profesionista integral, en la práctica somos muy contradictorios con esta visión y realmente lo que hacemos es perpetuar, ¿no? Relaciones, como decía en mi intervención anterior, relaciones de poder, relaciones de opresión, y pocas veces le abrimos a los estudiantes la posibilidad de ser críticos y reflexivos. Pese a todo, y ahí viene la parte, creo que más optimista, yo creo que todos las jóvenes y los jóvenes que pasan por la universidad se transforman por el solo hecho de transitar una educación superior, se transforman. Y esto, bueno, ahorita no tengo ningún dato duro, pero sí mucha experiencia de muchos años de dar clase, donde los chicos que llegan a la universidad, sobre todo de familias que nunca han tenido acceso al nivel superior, se transforman. Y transforman su modo de ver el mundo y transforman su modo incluso de relación hacia sus propias familias de origen para bien, ¿no? Entonces, creo que somos un mundo de contradicciones, pero que eso no quita que tenemos la responsabilidad, desde mi punto de vista, como universidades, como instituciones de educación superior, de tratar de resolver estas contradicciones, donde además, por ejemplo, a pesar de decir que la formación es integral y que el sujeto es importante, privilegiamos siempre, por ejemplo, la producción de materiales y de recursos educativos por sobre la formación de nuestros docentes, cuando realmente es en la interacción interindividual, digamos, en la interacción entre las personas,
donde sucede el hecho educativo. Y bueno, la pandemia nos puso de manifiesto una cosa que a mí me parece fantástica, y es que esta tradición transmisiva llevada a Zoom, a los bustos parlantes, como dice una colega, pues es un fracaso completo. Eso nos debería hacer reflexionar sobre por qué entonces, si regresamos a la presencialidad, no deberíamos volver a la exposición permanente frente a los estudiantes. Sin embargo, junto con esta evidencia más que evidente, porque los chicos apagan las cámaras muchas veces porque no tienen conectividad, pero también porque dicen, para escucharlo, pues yo apago mi cámara y me acuesto en la cama, ¿no? Total, estoy en mi casa. Y la verdad es que uno dice, pues tienen razón, ¿no? O incluso, pues si lo graba, mejor lo escucho después. Porque si solo se trata de escuchar, ¿para qué? ¿Para qué la simultaneidad, digamos, de presencia? Entonces, creo que esto es bien importante, es una evidencia muy importante que corremos el riesgo de no prestarle atención si seguimos pensando que lo que tenemos que producir para los estudiantes es contenido, ¿no? Y mejores videos, mejores presentaciones, mejores informaciones, y no lo que ellos extrañan en realidad, que es la interacción, ¿no? La capacidad de pensar juntos, la capacidad de discutir, la posibilidad de escuchar una opinión diferente, una solución diferente que me hace tambalear mis propias concepciones. Entonces, bueno, creo que sí nos debemos mucho una profunda reflexión dentro de nuestras instituciones. No digo que los otros niveles educativos estén mucho mejor, pero creo que la reflexión didáctica sí está presente en la educación básica y es motivo de formación de los futuros docentes. Aquí Clarisa nos podrá decir, porque trabaja mucho con docentes y ha trabajado en la UPN y tiene mucha experiencia en ese sentido, pero por lo menos es una discusión abierta, es un tema al que hay que prestarle atención. En cambio, en nuestra docencia eso no es tema. Es dar clases, recibir la lista del grupo y enfrentarse a lo que sea. Entonces, bueno, traería yo esta reflexión como una necesidad importante de trabajar a nivel universitario. Ok, muchas gracias, Marina. Muy interesante. Sí, estos contrastes y contradicciones profundas que encontramos entre tradición y actualidad. Muy bien, vamos ahora a dar pauta a Clarisa. Les invito a nuestro auditorio que vaya formulando sus comentarios, preguntas. Estamos al pendiente en los espacios de este congreso para recibirlas. Adelante, Clarisa. Sí, gracias, doctor Juncos. Yo coincido plenamente con la doctora Marina Krystowski. Realmente tenemos mucho que reflexionar. Y para ello yo quiero recuperar la importancia de estas notas que nos presentaste, estos comentarios sobre el humanismo, doctor Juncos, el origen, ¿no? Etimológico de la propia palabra y todo. Yo quisiera agregar que efectivamente humanismo es algo que ha estado presente, pero se le ha definido en distintos momentos de diferentes maneras, algunas veces para resaltar pasiones y esencias que caracterizan al ser, otras se le ha descrito como propiedades materiales que objetivizan su presencia, algunas más como cualidades para una vida utilitarista o incluso desde la filosofía, ¿no? En esta insistencia de que lo humano lo que encierra es la idea de espíritu y de cultura. Y aquí me gustaría recuperar brevemente nada más una idea que es planteada por Scheller, y que dice que lo que hace del hombre un hombre es un principio que se opone a toda vida en general. Es un principio que como tal no puede reducirse a la evolución natural de la vida, sino que si ha de ser reducido a algo,
solo puede serlo al fundamento supremo de las cosas, o sea, al mismo fundamento de que también la vida es una manifestación parcial. Ya los griegos sostuvieron la existencia de tal principio y lo llamaron la razón. Nosotros preferimos emplear para designar este término una palabra más comprensiva y señala Scheller que esa palabra es espíritu. De tal manera entonces que para referir al humano tendríamos que referir al espíritu. Y desde esta mirada, pues hay que referir a la cosa y a la sustancia, ¿no? Es decir, a la propia cultura y al arte. Y en función de esto, yo recuperaría también que si vamos a aludir al espíritu, que es la esencia, tendríamos que recuperar esta idea que ya la doctora Marina nos planteaba, ¿no? Habría que repensar cómo volvemos a posicionar el bien común sobre el bien individual, porque parece ser que eso se ha ido diluyendo, por lo menos se caracteriza así en nuestro siglo XXI. ¿Qué ha hecho la universidad sobre el humanismo? Mi interés en dar este vínculo con lo que el doctor Juncos había planteado sobre lo que es humanismo es para recuperar también otra idea que ya nos expuso la doctora Marina, y es que existen diferentes formas de entender, y yo le agregaría, además de atender, el hecho educativo. Y aquí relacionaría también las palabras del doctor Rodrigo Polanco cuando dijo, es imposible pensar lo educativo sin incorporar o sin incluir lo humano. Efectivamente, el hecho educativo no puede estar ajeno a esa esencia de a quién vamos a formar, es decir, al espíritu del sujeto en formación. Me atrevería a decir de manera común para responder a la pregunta sobre qué ha hecho la universidad en este momento de pandemia con relación al humanismo, que hemos hecho de manera general, podría decirse, el uso de plataformas virtuales, digitales, es decir, hemos empleado la tecnología como herramienta común para atender la enseñanza-aprendizaje. Esta herramienta se volvió imprescindible, pero a pesar de que se supeditó la presencia de lo tecnológico por sobre lo humano en el principio de la pandemia, parece ser que hoy estamos volteando a mirar este humanismo que se hace necesario, enfocarlo, ubicarlo, presenciarlo. Y entonces también conjuntamente la universidad o las universidades hemos volteado a poner atención a lo emocional, que en un primer momento se volteó a ver sobre los estudiantes. Hoy también se está volteando a mirar esto emocional en los docentes. Como dijo la doctora Krasowski, efectivamente, la Universidad Nacional Autónoma de México nos marcó la pauta, es quien más experiencia ha tenido, pero también las otras universidades públicas y privadas han estado haciendo cosas. Aquí me voy a permitir compartir rápidamente pantalla para decirles qué hemos hecho nosotros también en la Universidad La Salle. Me dicen si ya se puede ver la pantalla. Está ocurriendo un momentito. Ahí está, ya se ve. Ok. El humanismo durante la pandemia. ¿Qué ha hecho la Universidad La Salle? Ya cambió. 3 puntos básicamente. Primero, dar continuidad a las actividades académicas a través de la modalidad a distancia, virtual, poniendo en relieve como fundamental cuidar lo humano. Es decir, si bien de pronto se nos brindó a toda la planta docente una serie de cursos para poder manejar plataformas, para entender cómo podíamos nosotros interactuar con los estudiantes o qué tipo de estrategias de enseñanza y aprendizaje podíamos utilizar. Lo que se nos indicó
y lo que todos caímos en esa base en cuenta fue debíamos cuidar lo humano. Si un alumno no respondía, no participaba, si mantenía su cámara cerrada en un inicio, teníamos que entender que era una condición diferente, que esta posibilidad de comunicación se estaba transformando. Y bueno, pues atender cómo se sentían los estudiantes antes que manejar contenidos propios del área de formación. El otro punto fue una valoración constante de la salud física y emocional de toda la comunidad. La Universidad La Salle se mantuvo vía correo y vía telefónica en comunicación permanente con estudiantes y con maestros y administrativos y con todo el personal que labora en la universidad para ver en qué condiciones de salud se encontraban, no solo física, no solo atendiendo o apoyando a quienes estaban viviendo personalmente o en la familia algún caso COVID, sino emocionalmente. Y esto generó un acompañamiento permanente a los integrantes de la comunidad de distintas maneras, con algunos eventos incluso de carácter artístico, cultural, con algunos eventos académicos para tratar el tema, para verlo desde el punto de vista médico, legal, etcétera. ¿Sí? Esto es lo que se trabajó. La universidad, yo creo que hoy lo que está haciendo es no soltar a los estudiantes, a preocuparse por ellos, pero sobre todo también cuidar que no nos desvinculemos, que esta conexión virtual, que esta conexión digital que nos mantiene unidos a distancia, no sea el pretexto para dispersarnos, sino que sea precisamente un punto de convergencia. Es todo de mi parte. Muy bien, gracias, Carissa. Y bueno, vamos a cerrar esta ronda con la participación de Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Bueno, pues yo quisiera compartirles un poco la experiencia que tuvimos en la Universidad Autónoma Metropolitana y las acciones que se llevaron a cabo para continuar con con nuestra labor educativa, cuidando también digamos, la parte humana, aquello a lo que se referían ahorita mis otros colegas. Para ello quisiera comentarles así muy brevemente para quienes no estén familiarizados. La Universidad Autónoma Metropolitana pues es una institución pública de educación mexicana, de educación superior, ubicada en la Ciudad de México y algunas áreas conurbadas, que cuenta con una población aproximadamente de 46,000 alumnos, más 3,000 académicos distribuidos en 5 unidades geográficamente separadas. Ahora, ante la aparición de la pandemia, el rector general convocó a un grupo de académicos, al cual se incorporaron posteriormente algunos alumnos colegiados, a conformar lo que se llamó la Comisión de Diagnóstico y Estrategia para la Docencia en la Contingencia, con el objeto de realizar un diagnóstico de las capacidades institucionales, de las capacidades humanas y de las capacidades estructurales para poder dar continuidad a las acciones educativas en estas condiciones de confinamiento y aislamiento a las que nos impuso el COVID-19. Conscientes de que uno de los principales afectados, quizás el más afectado de todos en esta pandemia, son las y los alumnos, una de las primeras acciones que se tomó fue la realización de una encuesta a la comunidad estudiantil con el fin de analizar sus condiciones de vulnerabilidad en torno a su conectividad y acceso a la tecnología. Como resultado de este diagnóstico, así como del análisis de la infraestructura tecnológica de las distintas unidades, del examen de las estructuras organizacionales y de las capacidades de la planta docente, surgió lo que llamamos el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota, PER, como un esfuerzo institucional para dar continuidad
continuidad a las tareas académicas. Bueno, básicamente ello. Ahora, este proyecto emergente de enseñanza remota lo podríamos resumir en 4 grandes premisas o características. Por un lado, es un proyecto contingente. La interrupción de las actividades académicas presenciales obligó a instrumentar diversas formas remotas de mantener en pie la sensación de pertenencia a la comunidad académica. Así pues, se desarrollaron espacios en diversas plataformas institucionales con el fin de ofrecer información relevante sobre la pandemia y sus consecuencias, así como recomendaciones de cuidado, atención y asesoría a toda la comunidad universitaria. También se ampliaron canales de comunicación virtuales, por supuesto, pero relacionados con las actividades universitarias, con el día a día de la universidad. Se dinamizó la difusión científica, por supuesto virtual, mediante foros y seminarios a distancia, así como la difusión cultural y artística mediante galerías virtuales de fotografía y pintura, comunicación de producciones literarias, generación de documentales a través de podcasts, a través de videos, a fin de mitigar en la medida de lo posible esta soledad que la pandemia nos impuso. Una segunda característica de este programa emergente de enseñanza, o este proyecto emergente de enseñanza remota, es que es flexible. Con el fin de garantizar la continuidad de las actividades académicas y de no generar estrés, se otorgó a los docentes y a las docentes libertad para elegir entre las diversas herramientas tecnológicas. Es decir, en lugar de forzarlos a una herramienta tecnológica, se les amplió el menú de posibilidades y a los alumnos se les liberaron algunas restricciones reglamentarias, tales como los periodos de inscripción y el no afectar su trayectoria académica en caso de obtener resultados no aprobatorios en alguna de sus asignaturas. La tercera premisa es que es un proyecto incluyente. Como ya mencionábamos, se realizó un diagnóstico para analizar la vulnerabilidad de los estudiantes en materia de acceso a la tecnología y posibilidades de conectividad. Y en conformidad con estos resultados del diagnóstico, se procedió a dar apoyo al grupo de estudiantes vulnerables a fin de que no vieran interrumpidos sus estudios. A partir del sondeo que se realizó a más del 90% de la matrícula activa, se identificó a un grupo vulnerable de aproximadamente el 11% de dicha matrícula. Con esta información, se tomó la decisión de apoyar a este sector de la población estudiantil mediante un programa de becas en especie que les asegurara la asignación de tabletas electrónicas, así como de datos celulares mediante tarjetas prepagadas para garantizar su conectividad a Internet. Asimismo, se tomaron en cuenta las necesidades de los profesores, tanto en lo relacionado a la naturaleza de los contenidos a enseñar, como con su nivel de alfabetización digital. De esa manera fue posible ofrecer a los docentes y a las docentes alternativas tecnológicas viables. Viables en el sentido de que fueran acordes con su nivel de competencia digital y además se les ofreció apoyo, capacitación, por supuesto formación y apoyo y seguimiento para favorecer el desarrollo de las habilidades mínimas en algunos casos, en otros casos para fortalecer las habilidades que ya tenían y sobre todo cuidando el que esto no generara el ya de por sí presente estrés que estaba generando el tener que hacer las cosas de manera muy diferente. Y la última de estas premisas es el uso de la multitecnología. En las diferentes unidades se realizaron esfuerzos para ampliar las capacidades de infraestructura tecnológica mediante la asignación de servidores dedicados a la administración de los sistemas de gestión del aprendizaje de mayor demanda. Se compraron además 3.500 licencias de Zoom
y se amplió el menú de opciones tecnológicas para profesores, contemplando, como les decía, niveles básico, intermedio y avanzado en el manejo de estas herramientas, así como como las diferentes necesidades para la realización de las tareas docentes, comunicación con los estudiantes, acompañamiento, asesoramiento, etc. Desde el principio del proyecto emergente de enseñanza remota, se han realizado esfuerzos para dar seguimiento a su ejecución, tanto como a sus resultados. Dada esta característica inédita y contingente, y por necesidad innovadora del proyecto, se empleó un modelo de evaluación de desarrollo que está pensado para evaluación de fenómenos dinámicos que requieren tanto la evaluación del proceso como la evaluación del resultado y que combina enfoques evaluativos, cuantitativos y cualitativos. No me quisiera detener ya en esta fase, quisiera más bien dar oportunidad a que continuemos con los otros elementos de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Bien, hasta aquí hemos completado un par de rondas de participación. Ya tenemos por aquí alguna pregunta que me voy a permitir en un momento más hacer a nuestros panelistas, no sin antes hacer algunos elementos más para agregar recursos a los comentarios y a la discusión. Si partimos del estudio histórico del término humanismo, nos permite identificar que no está presente como tal en la Grecia clásica. Sin embargo, en ese momento, es en ese momento donde se sientan las bases para delinear lo que en adelante va a ser considerado como rasgos de lo propiamente humano: la razón, el lenguaje y la libertad. El vínculo y relación intrínseca entre razón y lenguaje es un elemento, diríamos en todo caso, originario. Este lenguaje, el lenguaje que usamos, expresa la capacidad racional de la especie. Está en juego este sentido, esta capacidad o facultad de la especie humana, y le da la posibilidad de erigirse como el que puede razonar y entonces hablar y actuar. En este sentido, el humanismo es una concepción del hombre que en sus orígenes se ha vinculado al lenguaje y que inicia propiamente a partir de que el hombre se define a sí mismo por referencia al lenguaje como animal que tiene lenguaje, ¿no? Son logón echon, animal racional. Esta referencia es por definición lo que hace distinguir a aquel sujeto que es el bárbaro, el que no sabe hablar, el que más bien balbucea. Para Aristóteles, los hombres libres son los que hablan. Estos frente a una amplia gama o gradación de individuos que van desde los bárbaros, los esclavos, pasando por los niños, las mujeres, los campesinos, los artesanos, y que finalmente se llega a los ciudadanos o los hombres libres, quienes son los que toman acuerdos sobre el gobierno de la ciudad o la polis. En este proceso de arribo a la condición deseable, ocurre en la Grecia clásica a través de la paideia, desde donde se desprenden las ideas contemporáneas de pedagogía y educación. En este sentido, esta paideia, concebida como un conjunto de prácticas y enseñanzas que permiten conducir a los individuos hacia niveles más altos de lo humano y alejarlos de lo más bajo. El nivel de racionalidad se logra alcanzar entonces deseado a partir de lo humano, a partir del control de las pasiones y mediante la razón. Es una aspiración en todo caso, pues el exceso de pasional dañaría o incluso podría llegar a destruir el principio de racionalidad. En este sentido, ¿no? Ser hombre significa ser racional, controlar los excesos o buscar evitar los extremos. La educación es entonces el camino a las letras, al lenguaje y a la racionalidad expresada en ella. Y es una manera de expresar el grado de racionalidad que detenta al individuo. Por eso tan importante estos espacios que ahora hemos cubierto, y decía Marina, a lo mejor débilmente, con estos espacios, con estas plataformas que tienen una gran dificultad y que ahí se enlaza
una de las preguntas que nos están haciendo nuestros escuchas, nuestro auditorio. Y dice, ¿cómo se logra humanizar la enseñanza en esta pandemia cuando esta misma se da mediante medios tecnológicos, aulas virtuales, plataforma, correo electrónico, que generalmente deshumanizan las relaciones humanas, ¿no? Nos pregunta Javier Nogués en este sentido. Y bueno, vamos a dar una pauta a una siguiente participación. Si tenemos más preguntas, les invitamos a que las formulen. Y bueno, vamos a arrancar ahora con Rodrigo. Si quieres, Rodrigo, hacer algún comentario adicional. Ya hemos hablado un poco del humanismo, de la universidad, de la educación y, bueno, ahora ya también de la estrategia seguida por las casas de estudio donde estamos colaborando. Y, bueno, pues ahora vamos a hacer algunas reflexiones en torno a lo que hemos expresado por acá. Adelante, Rodrigo. Y si quieres también atender la pregunta, igual. Adelante, por favor. Está cerrado tu micrófono, Rodrigo. ¿Puedes abrirlo, por favor? Perdón. Sí, no te preocupes. Decía que con respecto a la pregunta, que justamente también la estaba viendo en el chat, creo que buena parte de lo que tengo pensado decir tiene que ver y puede dar al menos parcialmente respuesta a esta pregunta. Perdón, aquí se me adelantó tengo un mouse muy sensible. Pero bueno, básicamente lo que quiero es como pensar, bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuáles son los desafíos que nos quedan a partir de la experiencia de esta pandemia, ¿no? Es decir, de las partes buenas, de las partes malas de esta pandemia. De todas maneras, creo que es una experiencia que nos ha enseñado algo y que en ese sentido pues nos deja tal vez la tarea de capitalizar estos aprendizajes y de enfocarnos al futuro con miras a formar parte de ese diseño, porque yo creo que el futuro después de la pandemia va a tener que cambiar en muchos sentidos, ¿no? Entonces, más vale que seamos protagonistas de, de este futuro, más que víctimas del mismo. Bueno, ahora, y en ese mirar el futuro, evidentemente no puede estar ausente esta discusión acerca de la tensión entre lo tecnológico y lo humano, la cual plantea una contradicción para algunos más o menos irreconciliable entre la tecnología y el humanismo. Yo diría que cuando me asomo a mirar la evolución de la tecnología y sus repercusiones en el desarrollo de la humanidad, cada día me convenzo más de que los avances tecnológicos no tienen tanto que ver con la invención de dispositivos o de aparatos, sino que tienen que ver con el descubrimiento de nuevas maneras de encarar la vida. Por tomar un ejemplo, la aparición del teléfono. La aparición del teléfono creó una nueva forma en que los seres humanos nos comunicamos unos con otros, particularmente cuando esta comunicación ocurre entre personas que están separadas o distanciadas geográficamente. Una forma sin duda más eficiente y confiable que la mensajería, aunque posiblemente más costosa. Con los años, esta práctica social se ha expandido a todas las latitudes, sin que por ello se hayan impedido las formas tradicionales más próximas de comunicación humana, en las que los interlocutores tienen encuentros cara a cara. Si me permiten compartir una anécdota personal. Mis hijos nacieron en la época en la que se expandió el uso de los teléfonos celulares. Ello nos posibilitó a mi esposa y a mí mantenernos comunicados con ellos, sobre todo en aquella edad en la que empiezan a salir de casa a reunirse con los amigos. Mi esposa decía en tono de broma que lo bueno era que ahora los hijos venían con control remoto, ¿sí? Y creo que tiene razón, porque de alguna manera yo creo que los padres de mi generación no tuvimos que pasar las angustias que pasaron nuestros padres cuando éramos adolescentes y nos desaparecíamos y no avisábamos dónde estábamos, ¿no?
Yo creo que algo similar ha ocurrido con la invención de los medios de transporte, como el barco, el tren, el avión, el automóvil. Estas tecnologías no son aparatos, sino que también han tenido un impacto importante en modificar el desplazamiento de las personas por el mundo, acortando distancias, ampliando las posibilidades de movilidad, sin que por ello hayamos tenido que renunciar a otras formas menos eficientes, pero quizás más divertidas de desplazamiento, como pueden ser la cabalgata o la caminata. Con base en las observaciones anteriores, me atrevo a decir que la tecnología ha venido a modificar a los seres humanos al darles mayor poder, poder entendido no como manipulación de unos a otros, sino más bien poder entendido como mayor capacidad de acción, mayor capacidad para intervenir en el mundo y en no pocos casos para definir su futuro. Sin embargo, esta capacidad también entraña riesgos. Como ejemplo, podríamos citar la invención de los motores de combustión interna refrigerados por aire, los cuales no necesitaban el uso de radiadores. ¿Sí? Algunos me preguntarán de qué demonios estoy hablando, pero seguramente que muchos de ustedes recordarán, quizás con alguna nostalgia como yo, al bocho, ¿sí? Conocido como bocho en México. En Sudamérica era conocido como el escarabajo, que era un modelo de Volkswagen con motor trasero que usaba esta tecnología. No, sus motores eran refrigerados por aire, no por agua, como el resto de los motores. Ahora, el no requerir este sistema de refrigeración por agua hacía más eficiente y económico el uso de este medio de desplazamiento terrestre, con beneficios indudables para aquellos que en aquella época utilizábamos a los célebres bochos. Sin embargo, también podemos mencionar, y aquí van los riesgos, que esta misma tecnología fue utilizada por los mismos ingenieros que inventaron el escarabajo para construir el Schwimmwagen. ¿Qué era el Schwimmwagen? Era un medio de transporte utilizado por el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial en las batallas realizadas en el desierto. No es difícil comprender las ventajas que tiene en el desierto un motor que no requiera agua como refrigerante. Ejemplos adicionales podríamos encontrarlos también, por ejemplo, en la nitroglicerina, la cual puede ser un vasodilatador muy potente para prevenir ataques cardíacos u otras enfermedades, pero también es un ingrediente fundamental en la producción de explosivos como la dinamita, que puede ser utilizada en ataques terroristas. En años más recientes, con la llegada de la era digital y las posibilidades que nos ofrece el Internet, no solamente se han ampliado las capacidades humanas en los terrenos de la comunicación, la vida laboral, la educación, la cultura, y la mayoría de las actividades cotidianas como trámites bancarios, comerciales, fiscales, sino que de manera paralela se han creado nuevas oportunidades para cometer actos que van o que atentan en contra de la dignidad humana. Las redes sociales, por ejemplo, pueden ser un medio de contacto con otras personas que la distancia física, de tal manera que la distancia física no sea un impedimento. Esto nos beneficia particularmente a quienes tenemos familiares en el extranjero. Sin embargo, este mismo medio de comunicación puede ser el escenario ideal para la difusión de noticias falsas, para el ciberbullying como una forma de intimidación ahora a distancia, ¿sí? O para el cibergrooming como una forma de engaño utilizado con mucha frecuencia por los pederastas. Bueno, asimismo, el mundo criminal ha aprovechado las posibilidades que les otorgan las tecnologías digitales. En un caso, viejos delitos como el asalto a las cuentas bancarias pueden ahora ser cometidos por un buen hacker, por supuesto, no por cualquiera, pero por un buen hacker, desde la comodidad de su hogar, sin necesidad de utilizar armas ni violencia física, con el solo recurso de una laptop y conexión a Internet. Asimismo, la tecnología puede ser un medio para crear nuevas oportunidades de criminalidad, como puede ser el desquiciamiento del control aéreo,
o el desquiciamiento de la producción de energía eléctrica, o la paralización de sistemas de transporte colectivo como el metro, por ejemplo, o otros sistemas de transporte colectivo que son escenarios ideales para la comisión de actos terroristas. Entonces, yo me pregunto si le debemos temer a la deshumanización producida por la tecnología o al uso deshumanizado que los humanos podamos hacer de ella. De igual manera me pregunto, ¿la tecnología nos ha deshumanizado o simplemente ha proporcionado herramientas que, al igual que la nitroglicerina, pueden utilizar para humanizarnos previniendo enfermedades o para deshumanizarnos construyendo armas de destrucción masiva? Sin pretender dar respuesta definitiva a estos cuestionamientos, yo diría que la tecnología nos humaniza cuando amplía nuestra capacidad de construir relaciones con los otros que nos dignifiquen mutuamente. Y por el contrario, nos deshumaniza cuando destruye o limita esa capacidad. Yo digo que la tecnología es un amplificador de la naturaleza humana, tanto para enaltecerla como para destruirla. Y pienso que este mismo análisis podemos realizarlo en el terreno del uso de la tecnología con fines educativos. La pandemia nos ha puesto en el camino de descubrir maneras de superar la crisis mediante herramientas digitales. Dejo en manos de ustedes la reflexión acerca de qué posibilidades se nos abren y cuáles pueden ser sus posibles riesgos. Y con esto quisiera terminar. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muy interesantes tus planteamientos. Y bueno, vamos a darle la palabra a Clarisa, y hay por acá una pregunta para la doctora Marina, que es cómo lograr humanizar nuestras universidades cuando la interacción entre los mismos integrantes es deshumanizado por los egos elevados, el conflicto de intereses, la poca ética y el excesivo afán por el poder. Interesante discusión, ahí podrían asumirla también nuestros colegas panelistas. Adelante, Clarisa, y después Marina. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo coincido y aplaudo estos cuestionamientos últimos que presentó el doctor Rodrigo Polanco. Efectivamente, tendríamos que preguntarnos si son las herramientas tecnológicas las que deshumanizan por sí mismas las relaciones, la condición humana, o el uso que hagamos de ellas, ¿no? Yo quiero empezar por comentar que realmente en esta práctica que hemos tenido durante la pandemia de las redes sociales, las plataformas digitales, etcétera, un miedo generalizado en los docentes fue esto: cómo de pronto no convertirnos en simples transmisores de información y cómo no permitir que lo frío de la tecnología nos deje en el desamparo o nos aleje, nos distancie más de los estudiantes. Yo me atrevería a decir que lo que tendríamos que formar ahí, que es un reto muy grande, es la cuestión de la conciencia y recuperar así estos rasgos característicos que ya nos mencionó el doctor Juncos sobre el humanismo mirado a través de la historia y con la atención que le dieron los griegos clásicos. Yo creo que el reto mayor está no en usar y emplear la tecnología, no en el uso de las redes sociales, las plataformas para trabajar contenidos a distancia, contenidos educativos, etcétera. Yo creo que lo más importante es poder nosotros ayudar a dar estructura a la razón. Es ayudar a
ampliar la concepción del lenguaje. Es además también buscar, voy a usar un término que me encanta trabajarlo desde Habermas o el propio Freire, y es la emancipación. Necesitamos seguir trabajando la emancipación del espíritu. Que nuestros estudiantes, no solo los estudiantes, los docentes, los padres de familia, de alguna manera hagan uso de la razón, que no se quede en un sentido meramente pragmático, utilitarista, la cuestión de la tecnología, que las redes sociales no distancien a las familias ni a los elementos centrales de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que al contrario, ayuden, sea un recurso para formar comunidad. Yo creo que si algo ha expuesto esta pandemia es la necesidad de que nos volvamos a unir. Y no me refiero a reunir ni en los antros, ni en las fiestas, ni en el mercado de San Juan, por ejemplo, en la Ciudad de México, para comprar mariscos y celebrar la Semana Santa. No, me refiero a que nos volvamos a unir como comunidad, donde el bien común sea lo que prevalezca. Y el bien común, por supuesto, con sus distintos matices. Y la otra parte es lograr con todo esto, con la estructura, la razón, con el impulso a un lenguaje mucho más amplio, lograr esta identidad como humano. Ya se mencionaba hace un momento que de pronto pareciera que el siglo XXI, el arribo al siglo XXI, fue con un grupo denominado barbarie. La barbarie invadió nuestra vida, pero la pandemia se posicionó como espejo frente a esa barbarie y nos mostró a todos que no podemos seguir destruyéndonos. Y sobre todo, que tenemos que volver a pensar en lo humano como esta posibilidad de dejar ver no solamente lo bueno, también las carencias, pero que son a la vez una enorme posibilidad para regresar a un humanismo que nos favorezca a todos. Y me gustaría cerrar nada más mencionando rápidamente 3 puntos que considero que son nuestros retos del humanismo del siglo XXI. Primero, convocar a un nuevo sentido de lo humano. Segundo, que lo educativo, no solo lo formal, debe plantearse como algo transversal en la formación de todos, estudiantes, profesores, la ciudadanía en general. Y tercer reto, lo pragmático de la tecnología debe estar al servicio del humano y no en forma contraria. ¿Cuáles son los desafíos para lograr todo esto? Me atrevería a decir concientización de la masa humana y abrir nuevas puertas a la interacción con el cuidado a la salud, con el cuidado a la esencia de lo humano, con el cuidado al espíritu y diversificación de la cultura. Estos serían los retos y los desafíos que yo pondría sobre la mesa para poder atender el humanismo del siglo XXI, no solo frente a la pandemia, sino para dar continuidad a lo que necesitamos trabajar después de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Clarisa. Y bueno, para hacer cierre de esta ronda, vamos a darle la palabra a Marina. Adelante, Marina. Gracias. Bueno, yo primero quisiera retomar algo que no dije en la ronda pasada, y es que, bueno, Rodrigo y Clarisa presentaron lo que hicieron ambas instituciones respecto a la pandemia. Y bueno, yo nada más quería poner en contexto lo que hizo la UNAM. Creo que el primer paso, perdón, fue reconocer la desigualdad, ¿no? Y que esta desigualdad en el acceso a la tecnología
estaba impidiendo ejercer el derecho a la educación. Nosotros hacemos un diagnóstico sobre acceso y uso de tecnología a nuestros estudiantes de primer ingreso desde hace 9 años. Y estos datos, aún antes de poder aplicar el diagnóstico el año pasado, nos permitieron entender que tenemos un buen porcentaje de estudiantes que no tienen acceso real a la tecnología. Entonces sí se hicieron acciones muy similares a las que planteó Rodrigo, de dar una beca de tabletas con conectividad para los estudiantes que no pudieran realmente tener ningún tipo de acceso. También se becaron con módems para instalar en las casas para poder tener conectividad en zonas donde hubiera servicio, porque ese es otro problema, ¿no? Pero yo creo que el primer elemento importante es reconocer que nuestras universidades públicas atienden una heterogeneidad de estudiantes que es importante reconocer y que en el momento de quedarnos encerrados en casa, esa heterogeneidad generó discriminación en el sentido de imposibilidad de acceso a la educación. Eso sí lo pudimos atender junto con, por supuesto, la atención psicológica gratuita y múltiples acciones en torno a la formación de los docentes que, por supuesto, necesitaban mucho apoyo para poder transitar de una forma de ejercicio de la práctica docente a otra que desconocían, ¿no? Y nosotros tenemos una población de alrededor de 40,000 docentes y 350,000 estudiantes, lo cual hace que la dimensión del problema sea muy grande. Entonces, bueno, yo creo que todas las universidades hemos hecho muchas acciones por tratar de contrarrestar esta parte. Y de lo individual, y esto es algo que pues, todavía no tenemos sistematizado, pero que hemos estado indagando. Los docentes y los estudiantes hicieron muchas cosas por tratar de continuar con las actividades educativas. Y para muchos, la gran dificultad, más allá de la dificultad de acceso tecnológico, tiene que ver con la organización familiar, la disponibilidad de acceso dentro de la casa a un espacio donde estudiar, ¿no? La cantidad de variables que entran en juego cuando uno está en casa y no puede ir a otro espacio a estudiar. Y del lado de los docentes igual. No es lo mismo ir a dar clase a la universidad que quedarse en casa y tener 2 hijos pequeños, por ejemplo, que hay que atender y hay que ayudarlos a conectarse a sus propias actividades educativas, y hay una sola computadora para toda la familia y todos la necesitan. Entonces, bueno, este tipo de cosas, pues por desgracia, pues, la institución no las puede resolver, pero en lo que estuvo en nuestras manos sí se resolvió y se hicieron de verdad muchas acciones de formación de profesores y de trabajo por dar continuidad de la manera que se pudiera en función de las posibilidades y competencias digitales de los docentes y del acceso que tengan los estudiantes. También acciones administrativas como las mismas que mencionó Rodrigo, ¿no? Digamos, esto es en el ámbito macro, desde la institución. Desde cada docente, pues cada persona hace el uso de la tecnología desde su propia perspectiva, ¿no? Y aquí quiero pasar un poco a la pregunta que nos hizo Beatriz Agudelo, que está en el chat y que nos planteaste, Luis. Y ahí yo coincido con un poco con tanto el planteamiento de Rodrigo como de Clarisa, que realmente el problema somos las personas, no los medios tecnológicos. Y cuando las personas nos planteamos relaciones de poder entre nosotros y no de solidaridad y colaboración, pues es muy difícil trabajar en la humanización de la educación, ¿no? Si a mí me importa más mi prestigio académico que mis alumnos, pues vamos mal. ¿Qué podemos hacer? Pues tendríamos que poder hacer muchas cosas. Yo creo que lo planteó Clarisa también. La formación no es solo de nuestros estudiantes, y también lo mencionó Rodrigo, nuestros docentes
no son seres acabados, no somos seres acabados, somos seres en formación. A veces cuesta, ¿no? Porque ya nos sentimos acabados, que ese es otro problema. Nos sentimos terminados, formados, especialistas que no necesitan nada, pero yo creo que las instituciones pueden hacer, promover acciones. Una de ellas, y creo que es una experiencia muy bonita que hemos tenido en la UNAM, es promover el trabajo colegiado. Es decir, lo hicimos a partir del año pasado y lo hicimos con mucho éxito en distintas entidades dentro de la UNAM, que es promover el trabajo conjunto para generar los cursos en las aulas virtuales, de manera que un profesor que no tiene las habilidades para editar un aula, subir actividades, etcétera, la pueda usar. Y lo único que requiere es aprender a usar la herramienta y no tenga toda la carga de ponerle todo adentro. Pero esta es una actitud de colaboración que se extraña, lamentablemente. Es decir, estamos muy acostumbrados a que lo que yo hago es mío, ¿no? Y no lo comparto. Sin embargo, hemos venido trabajando en esta transformación hacia lo colectivo y lo colegiado y la colaboración, y creo que la pandemia fue un momento importante que dio la oportunidad de destacar este valor de trabajar y pensar entre muchos siempre da más resultado que pensar solo. Creo que estos son posibles caminos donde desde la institución para fomentar un cambio y humanizar en este sentido de si yo puedo colaborar con alguien, pues, y lo que yo hice sirve, pues ahí está, úsalo, ¿no? No hay por qué guardarlo y encerrarlo y ponerle derechos de autor y que me lo paguen, ¿no? Finalmente, todos estamos contratados por la institución. Entonces, pues los conflictos de intereses, el exceso de poder, la poca ética, la verdad es que hay que reconocer que existen, hay que reconocer que hay prácticas muy poco éticas en todos lados, no solamente en las universidades, pero yo creo que sí podemos impulsar cambios en ese sentido. Y que el trabajo entre colegas, el trabajo que no esté premiado por lo individual, sino por la capacidad de colaboración, podríamos impulsar desde nuestras propias instituciones este cambio. Quiero retomar algo que escuché en otro evento sobre un encuentro de macro universidades, de la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, donde un ex rector de la Universidad de Córdoba de Argentina mencionaba que deberíamos salir de esta lógica donde la productividad académica se mide por puntos, puntos que se evalúan y esos puntos se logran por la cantidad de papers que se publican en revistas que están controladas, obviamente, y que además, por lo menos las universidades públicas, después nos vemos obligadas como instituciones a pagar por poder consultar esas revistas donde publican nuestros propios investigadores, lo cual es bastante absurdo, ¿no? Pero él decía, deberíamos premiar o deberíamos puntuar, ¿no?, la productividad o reconocer la productividad académica de nuestros científicos por las respuestas que le dan a las necesidades de la sociedad y no por la cantidad de papers acumulados. Para salir de esta lógica mercantilista, incluso de la producción científica contabilizada en papers, ¿no?, donde tengo que romperme para publicar tantos porque si no me sacan del Sistema Nacional de Investigadores o me quitan la categoría, etcétera. Y buscar que nuestra contribución como científicos se mida de alguna manera en función de las respuestas que le damos a las problemáticas sociales. Entonces, creo que hay mucho por hacer desde la universidad en este sentido para humanizar la propia vida institucional, las relaciones entre nosotros como docentes, porque finalmente eso también se va a reflejar en cómo formamos a nuestros estudiantes. Gracias. Gracias, Marina. Bueno, muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas.
tenemos muchos planteamientos en torno a estos rasgos que nos llevarían a discutir el asunto de lo humano y de lo que implica esto en el ejercicio de la docencia y en el trabajo universitario. Tenemos ya nada más unos cuantos minutos. Tengo también aquí la mano levantada del doctor Arturo Andrés Pacheco. Si podría, a lo mejor tendremos un par de minutos. Doctor Pacheco, sé que el tiempo es tirano y se nos está por acabar el tiempo y tengo que hacer todavía un cierre. Si quiere, adelante, háganos favor de comentar, hacer su comentario, pregunta, por favor. Bien, buenas tardes, compañeros. Gracias por el uso de la palabra, permitirme el uso de la palabra. Es interesantísimo lo que escuchamos. Yo voy a meter ruido como es mi costumbre. A ver, yo soy crítico del concepto de humanismo. ¿Por qué? Voy a decirlo en tres cosas, tres tesis o tres argumentos. Uno, me parece que el concepto de humanismo se queda en el terreno del deber ser y no en el ser. Segundo, la vida humana, para argumentar ese a su vez, la vida humana es eminentemente una vida práctica. No es una vida contemplativa. No venimos al mundo a contemplarlo, venimos a transformarlo, a intervenir en él, a hacer práctica con la realidad. Tercero, obviamente hay teoría, existe, y la necesitamos para la práctica. Y el concepto que ya está acuñado y que han trabajado, por ejemplo, Sánchez Vázquez, es la praxis, que viene del marxismo, ¿verdad? La praxis entendida como teoría y práctica, pero incluida el asunto de la intervención. Es decir, el hombre es un interesado. No hay acto humano neutral. No hay acto humano neutral. Entonces, el humanismo se queda, repito, en el deber ser. Y para terminar, diría un texto, bueno, recomendaría un texto de Sánchez Vázquez, justamente en la revista Dialéctica de hace, bueno, ya está, miren, deshojado. Dialéctica, se conoce en la revista, y fíjense, el número 13 de junio del 83. Después se reeditó, etcétera, pero se llama Racionalismo Tecnológico, Ideología y Política. Y él habla de la racionalidad, de la irracionalidad del capitalismo, de la tecnología, perdón, de la tecnología. Repito, la racionalidad de la irracionalidad de la tecnología. Y hace una crítica desde la praxis justamente de la tecnología. Y ahorita que estamos en pandemia, que es el tema, pues sin duda hemos desarrollado tecnología. La pregunta es ¿para qué? Porque, ¿y para quién, verdad? Porque no hay acto humano natural. Para los grandes laboratorios, para las grandes empresas. Esto no quiere decir que haya que tirar a las máquinas, pero sí vale la pena preguntarnos para quién y para qué estamos haciendo esa tecnología. Porque las redes sociales también, no me digan que Steve Jobs es así la madre, fue la madre de Calcuta. Entonces, en fin, hay unos intereses ahí. Me saca ronchas, termino con esta frase. A mí me saca ronchas el concepto de humanismo. Prefiero el concepto de clase en el capitalismo. Gracias.
Gracias, doctor Pacheco. Bien, sí, la cuestión es la manera en cómo el hombre ha pensado sobre sí, cómo se refiere hacia sí. Y coincido en algún sentido, el doctor Pacheco nos pone sobre la mesa lo que conocemos en términos de la teoría crítica y la famosísima tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, ¿no? El acto contemplativo y la idea de la transformación y el cambio que implicaría la acción concreta. Lo que me parece destacado en este contexto del sentido es que también otra discusión dentro del discurso crítico es la capacidad volitiva y el sentido que el ser humano puede imprimir a su acción, el telos, ¿no? La orientación y cómo se construye. Y yo en el contexto que nos refiere el doctor Pacheco, me atrevería a proponer la discusión entre esta racionalidad de la racionalidad técnica instrumental, ¿no? Frente a otras racionalidades que tienen otras lógicas internas que determinan principios y sentidos que orientan la acción concreta en los espacios diversos, ¿no? En nuestras comunidades, en América Latina, en nuestros grupos, en los distintos grupos étnicos, en las distintas comunidades sociales, etc. Entonces, bueno, es un tema muy interesante. Yo celebro la invitación a discutir porque pone sobre la mesa de raíz el problema. ¿Cómo estamos asumiendo? ¿Qué puso? Y decía Marina, puso sobre la mesa las asimetrías producidas por la sociedad, por esta sociedad y por todos los grupos sociales en el planeta que nos muestran las dificultades para encontrar esta cuestión, esta búsqueda de llegar y de resolver y atender las necesidades de todos los colectivos que forman esta sociedad y de las distintas clases, evidentemente, grupos que la integran. Yo quiero nada más ya, porque tenemos un par de minutos para cerrar, hay otro evento, si no tengo mal el dato, quiero cerrar recuperando lo siguiente. Estamos en el Congreso Internacional de la Red de Posgrados de Investigación Latinos en Administración y Estudios Organizacionales. ¿En qué medida estos posgrados en investigación estamos incluyendo de fondo el sentido de la acción humana, sobre todo en el ámbito de las ciencias que están relacionadas con la administración, la organización y en general con la gestión o en el ámbito de la economía y la administración? Hay un pensamiento dominante que está basado en la idea de lo útil, de lo pragmático, y a veces dejamos de lado estas reflexiones profundas, filosóficas, sobre el sentido del ser, sobre la ontología del ser humano, sobre su condición peculiar y concreta, sobre los elementos que construyen términos hacia la acción que lo impulsa a actuar de tal o cual forma. Y el sentido ético y normativo, que me parece muy relevante en este contexto de las instituciones a las cuales pertenecemos. ¿Cuál es el sentido y la orientación de esa lógica y las posibilidades, por ejemplo, las capacidades institucionales que denotan, que muestran? ¿Son sensibles a las asimetrías, a las diferencias? ¿Son sensibles a un sentido de educación profunda o somos más pragmáticos y estamos abonando a la idea de la actuación inmediata, productivista, para generar mayor recurso, ganancia, que es parte del modelo económico, pero que también estaría sobre la mesa el efecto que estamos produciendo, ¿no? Las profundas contradicciones que hemos generado y donde se juega precisamente el sentido de lo humano. Y bueno, pues con ello quisiera yo agradecer profundamente a todos nuestros colegas panelistas, a Rodrigo, Clarisa, Marina, su gran participación en este panel e invitarlos a seguir las actividades de este mismo evento, de este congreso de la Red Pilares, que es un gran proyecto de discusión y que ahora lo estamos siguiendo de esta manera mediante las plataformas y otra vez con esa profunda contradicción. Gracias a podemos mantenernos en contacto y tendremos que darle el sentido y el uso
que creamos nos pueda llevar a una mejor condición de este mundo que mucha falta hace, y en donde los profesores universitarios, la comunidad universitaria tiene una gran responsabilidad hacia los contextos en donde estamos presentes. Muchas gracias y que tengan un excelente tarde, y seguimos en el Congreso. Gracias, Marina. Gracias, Clarisa. Gracias, Rodrigo. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Gracias, doctor Ramos, también por la invitación. Muchas gracias.